En este vídeo continuamos con la resolución del modelo 2021 para la EBAU de la Comunidad de Madrid con la opción B. El primer ejercicio es un clásico del bloque de gravitación en el que hay que trabajar con relaciones. Relaciones quiere decir cocientes entre cantidades cuyos valores exactos puede ser que no conozcamos, pero simplemente sabiendo la relación entre algunos datos podemos obtener la relación entre algunos otros que están relacionados. En este caso se nos habla de un planeta esférico que tiene una masa de 360 veces la terrestre. Esto es la masa del planeta. Hay que ser muy cuidadoso en este tipo de ejercicios con los subíndices. Va a ser 360 veces la masa terrestre. Y también nos dicen que la velocidad de escape se sobreentiende desde la superficie del planeta en dicho planeta es 6 veces la velocidad de escape desde la superficie terrestre. Dicho eso, se nos pide calcular en el apartado A la relación entre los radios del planeta y de la Tierra, o sea, el cociente entre ambas magnitudes, y en el apartado B se nos pide la relación entre las aceleraciones de la gravedad superficial para el planeta y para la Tierra. Bueno, para todo este tipo de ejercicios siempre aplicaremos la misma estrategia. Vamos a relacionar los datos cuya relación queremos encontrar con aquellos datos cuya relación ya sabemos. En el apartado A necesitamos una fórmula que nos relacione el radio del planeta con su masa y con la velocidad de escape. Y para ello, pues vamos a utilizar la fórmula de la velocidad de escape, que es raíz de 2 veces la constante de Newton por la masa partido por el radio. Idealmente habría que derivar esta relación. Recordemos que la velocidad de escape es aquella que tenemos que dar a un proyectil en la superficie del planeta para llegar al infinito sin velocidad, esto es, con energía mecánica nula, y puesto que la energía mecánica se conserva, en el inicio, en el momento del lanzamiento, también debe ser nula, y esto implica que un medio de la masa del proyectil por su velocidad de lanzamiento al cuadrado, que sea la velocidad de escape, y ahora la energía potencial para un valor de la distancia al centro igual al radio, tiene que ser 0, y pasando el segundo término al otro lado y cancelando el valor de la masa del proyectil, nos queda esta fórmula. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues de aquí despejaremos la variable que aparece en el cociente, despejaremos R. Para comenzar, elevamos al cuadrado el término de la izquierda, y ahora el radio del planeta en función de las otras variables queda así. Fijémonos que tenemos el radio del planeta en términos de los dos datos cuya relación sabemos, la masa y la velocidad de escape, y de una constante universal que no depende del cuerpo en cuestión. Bueno, ahora ya podemos calcular el ratio, la relación entre ambas cantidades. Lo vamos a hacer aquí arriba. El radio del planeta entre el radio de la Tierra va a ser, según esta fórmula, 2 veces la constante de Newton por la masa del planeta partido de la velocidad de escape en el planeta al cuadrado. Hay que ser muy fiel a los subíndices. Y esto dividido por 2 veces la constante de Newton por la masa de la Tierra partido de la velocidad de escape en la Tierra al cuadrado. Estos factores de 2G se cancelan y ahora reordenamos. El denominador del denominador sube al numerador y el denominador del numerador bajará con el denominador. Por lo tanto, esto nos queda como la masa del planeta por la velocidad de escape en la Tierra al cuadrado partido
de la masa de la Tierra por la velocidad de escape en el planeta al cuadrado. Y ahora sustituimos los datos. La masa del planeta la vamos a poner como 360 veces la masa de la Tierra, y la velocidad de escape en el planeta la vamos a poner como 6 veces la velocidad de escape en la Tierra, con cuidado de englobar todo bajo el paréntesis con un cuadrado. 6 veces la velocidad de escape en la Tierra, y el resto de cosas queda exactamente igual. Aquí arriba teníamos la velocidad de escape en la Tierra al cuadrado. Bueno, las masas se cancelan, las de la Tierra, y ahora ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda 360 veces la velocidad de escape en la Tierra al cuadrado, partido de 6 al cuadrado, 36, por la velocidad de escape en la Tierra al cuadrado, y ahora este dato también se va. Al final todo nos tiene que dar, por pura dimensionalidad, como un único número, y en este caso es 10. Despejando, pasando el radio de la Tierra a la derecha, esto nos indica que el radio del planeta es 10 veces el radio terrestre, y con esto concluimos el apartado A. El apartado B es muy similar. En el apartado B se nos pide la relación entre las aceleraciones de la gravedad superficial, y sabemos que esto es simplemente pues el valor del campo gravitatorio para un valor de la distancia al centro igual al radio. O sea que es la constante de Newton por la masa del planeta partido por su radio al cuadrado. Una vez tenemos esta fórmula, vemos que de nuevo lo tenemos, el dato cuyo cociente queremos calcular, lo tenemos en términos de cosas cuyo ratio ya sabemos, que son la masa, que ya la teníamos aquí, y el radio, que ya hemos calculado la relación en el apartado A. Por tanto, vamos allá con el cociente. La gravedad superficial en el planeta dividida por la gravedad superficial en la Tierra, ¿qué va a ser? Va a ser constante de Newton por la masa del planeta partido del radio del planeta al cuadrado, y todo esto dividido por la constante de Newton por la masa de la Tierra al cuadrado partido del radio de la Tierra al cuadrado. Ahora eliminamos la constante de Newton, volvemos a el denominador del denominador, subirlo arriba, y el denominador del numerador baja abajo. Y ahora es el momento de sustituir con las cosas que tenemos. Por cierto, aquí este cuadrado es un error. Nos ha pasado a ponerlo antes. Muy bien. Y ahora sustituimos la masa del planeta por 360 veces la masa de la Tierra, y el radio del planeta por 10 veces el radio de la Tierra. Todo al cuadrado. Y bueno, pues ahora ya vemos claramente lo que va a ocurrir. Las masas de la Tierra se van. Podemos poner todavía otro paso más desarrollando el paréntesis de abajo, que nos queda 100 veces el radio de la Tierra al cuadrado, y entonces este valor se va como esperamos y nos queda 360 entre 100, que es 3,6. O sea que la gravedad superficial en este planeta es 3,6 veces la gravedad superficial en la Tierra. Muy bien, pues con esto quedaría concluido el primer ejercicio. El segundo ejercicio, correspondiente al bloque de ondas y en particular a ondas sonoras, nos presenta una gráfica en la que se nos muestra cómo varía el umbral del dolor, es decir, el nivel de intensidad sonora máximo que puede detectar el oído humanos sin pasar de una sensación muy dolorosa,
y el umbral de audición, es decir, el mínimo nivel de intensidad sonora que puede detectar el oído humano en función de la frecuencia. Normalmente cogemos como umbral del dolor 120 decibelios y como umbral de audición 0 decibelios, que corresponde a un valor de la intensidad sonora igual al de la intensidad umbral. Pero esto no es completamente correcto. En realidad, los sonidos, por ejemplo, muy agudos, rápidamente se alcanza antes el umbral del dolor con ellos, y también se pueden escuchar sonidos más débiles cuando son agudos que cuando son más graves, con una frecuencia menor, que cuestan más de escuchar. Y esta relación la encontramos en esta gráfica. El problema va a estar sobre todo en saber interpretar la gráfica. No es un problema complicado, pero sí hay que saber leerla. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, nos dice que en el apartado A, la distancia máxima para que debe encontrarse una persona para poder percibir un trueno que emite un sonido de frecuencia 100 Hz, esto es, en la gráfica nos vamos a fijar en esta vertical correspondiente a una frecuencia de 100 Hz con una potencia de 4 vatios. O sea, tenemos la frecuencia de 100 Hz y la potencia de 4 vatios, y hay que ver a qué línea nos estamos refiriendo. Y aquí estamos hablando de una distancia máxima en la cual, si la pasamos, lo que va a ocurrir es que vamos a dejar de oír ese sonido. Por lo tanto, como se trata de dejar de oír, estamos hablando del umbral de audición. Nos tenemos que fijar en esta curva, la del umbral de audición, y para 100 Hz claramente vemos que el nivel de intensidad sonora corresponde a 40 decibelios según la gráfica. Entonces, si tenemos el nivel de intensidad sonora y tenemos la potencia, vamos a poder hallar esa distancia. Para ello, siempre pasamos del nivel de intensidad sonora a la intensidad sonora, despejando de la fórmula logarítmica. Tenemos que la intensidad es la intensidad umbral por 10 elevado a beta partido por 10, y en este caso el valor umbral de la intensidad acústica es 10 a la menor 12 vatios por metro cuadrado, que ya decimos que es simplemente un valor medio, pero para la fórmula es el que usaremos. Y esto nos queda 10 a la menor 12 por 10 a la 4, 10 a la menos 8 vatios. Ahora, si tenemos la potencia y tenemos la intensidad, sabiendo que la intensidad es la potencia por unidad de superficie, y la superficie siempre asumimos que es un frente de onda esférico, 4pi por la distancia al cuadrado, de aquí podemos despejar r, que nos quedará, pasamos r cuadrado al otro lado, y abajo sacamos la raíz cuadrada, por tanto la raíz de la potencia partido por 4pi y la intensidad. Sustituimos datos, la potencia es de 4 vatios, ese 4 lo podemos quitar con este 4 de aquí, si queremos, o bueno, os lo dejamos sin simplificar, por pi y por 10 a la menos 8. Y esto que nos queda 5.641,9 metros. Aproximadamente unos 5 kilómetros del trueno dejaremos de poder oírlo. Estas distancias ya hemos comentado en alguna otra ocasión que suelen parecer demasiado grandes porque no estamos teniendo en cuenta efectos de atenuación en la propagación del sonido. Bien, vamos con el apartado B. En el apartado B nos dice que cuál debe ser la potencia sonora máxima, o sea, cuál tiene que ser
valor de la potencia con la que emite una sirena, con una frecuencia de 10.000 Hz, esto es, nos vamos a fijar en esta parte de la gráfica ahora, situada como mínimo a 5 metros de las personas para no superar el umbral del dolor. ¿Qué va a pasar? Ahora las personas están a una distancia de 5 metros. Yo me tengo que fijar, me lo dice aquí claramente, no tengo que decir nada, en la curva del umbral del dolor. Esto quiere decir que si la frecuencia era de 10.000 Hz, ahora el valor que me están dando aquí del nivel de intensidad sonora es de 120 decibelios. Si yo me paso de cierta potencia, cuanta más potencia, más intensidad, mayor nivel de intensidad sonora, y entonces superaré el umbral del dolor y las personas no podrán aguantar a 5 metros de ahí. Justo cuando beta sea 120 decibelios, tendré la potencia máxima. Cuando beta es 120 decibelios, el valor de la intensidad, exactamente igual que antes, va a ser 10 a la menor 12 por 10 a la 120 partido de 10, 10 a la menor 12 por 10 a la 12 va a ser de 1 vatio por metro cuadrado. Y ahora, con la misma relación que antes, estamos aplicando exactamente lo mismo, puedo despejar, en este caso, no la distancia, que sí que la tengo, sino la potencia. Y la potencia va a ser 4pi por la distancia al cuadrado por la intensidad. Esto es 4pi por 5 al cuadrado y por 1 vatio por metro cuadrado, que nos queda 100pi, o sea, aproximadamente 314,16 vatios. Si yo emito con una potencia superior a este valor, las personas no podrán aguantar a 5 metros de el lugar donde está situada la sirena, porque superarán el umbral del dolor. El tercer ejercicio, correspondiente al bloque de electromagnetismo, nos lleva a un clásico de inducción electromagnética, el problema de la varilla que se mueve en un raíl en forma de U, de forma que al desplazarse va cambiando la superficie efectiva del circuito y por tanto el flujo magnético. Vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen que en una región del espacio existe un campo magnético uniforme con un valor de 0,5 teslas, el módulo del campo magnético, que penetra perpendicularmente al plano del papel. Vamos a coger los ejes, algo que es muy importante en todos los problemas de magnetismo que son tridimensionales. Vamos a coger el eje X en esta dirección y entonces Z debe ir hacia afuera. Tal como está dibujado aquí, el campo magnético entra hacia adentro, o sea que sería menos 0,5 K teslas. Bueno, pues nos dice lo que ya vemos en el dibujo, que se sitúa un alambre conductor con forma de U que tiene una resistencia despreciable, cerrado por una varilla de longitud de 20 centímetros, o sea, este valor de L es de 0,2 metros. Esta varilla tiene una resistencia de 2 ohmios, o sea que la resistencia total del circuito, si esta parte no tiene prácticamente resistencia y esta tiene 2 ohmios, va a ser 2 ohmios. Y nos pide calcular la velocidad en módulo, dirección y sentido con la que debemos mover dicha varilla para que se genere una corriente de 1 amperio en sentido antihorario. O sea, ¿para dónde debe moverse esta varilla? Intuimos que en la dirección del eje X, pero habrá que discutir si hacia la derecha o hacia la izquierda, abriendo el circuito o cerrando el circuito para que la corriente tenga sentido antihorario. Esto es, tiene este sentido. La intensidad, que de hecho aquí nos la están marcando. Bueno. Aquí hay un tema de signos que es importante discutir. Lo primero,
Bueno, las fórmulas que tenemos que usar en cualquier problema de inducción son siempre las mismas. Una es la definición de flujo magnético, que es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. El vector superficie hay que cogerlo perpendicular a este circuito de aquí, con estas 4 esquinas. Lo vamos a tomar para no tener problemas con el ángulo relativo, siempre lo solemos tomar en la dirección en la que va el campo. O sea, aquí lo tomamos hacia adentro. De forma que esto lo podemos poner como módulo de B por el módulo de S, ya que el cosinio de 0 es 1. Y luego la fuerza electromotriz es, de acuerdo con la ley de Faraday-Lenz, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo cambiada de signo. Y la intensidad, según la ley de Ohm, es la fuerza electromotriz o diferencia de potencial dividida por la resistencia. Vale. Aquí, ¿cómo tenemos en cuenta el signo de la intensidad? Bueno, el signo de la intensidad hay que compararlo con el signo que tendría a priori. Según la regla de la mano derecha, consideramos que si la intensidad tomamos la intensidad como positiva cuando al cerrar el puño con la mano derecha, al apuntar el pulgar en la dirección del vector superficie, la intensidad cierra el circuito en este sentido. Si nosotros ponemos el pulgar hacia adentro, veremos claramente que la intensidad sería positiva, o sea, la intensidad a priori, según la regla de la mano derecha, tendría sentido horario. Por lo tanto, como vamos en sentido contrario, esta intensidad habría que tomarla con signo negativo. O sea que la intensidad, realmente si le queremos dar el signo, es de menos 1 amperio. Y entonces ya todos los signos nos van a salir correctos. Bien, vamos allá. Tenemos... ¿cuál es la superficie en módulo de este circuito? Bueno, pues a esta longitud la vamos a llamar X y entonces la superficie va a ser L por X. De forma que esta derivada, el campo magnético en módulo es constante, L es constante, nos va a quedar la derivada de X con respecto a T y eso es la velocidad. Y aquí tenemos que la intensidad, por tanto, nos va a quedar que es igual a menos B por L por V partido por R. Y ahora, de aquí, despejaremos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que la velocidad va a ser menos R por I partido por B y por L. Y esto es menos 2 por la intensidad, que es menos 1, partido del módulo del campo magnético, que es 0,5, y de la longitud de la varilla, que es 0,2. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda 20 metros por segundo en sentido positivo. Debemos interpretar que es el sentido positivo de las X, ya que hemos asumido que X está cambiando en la dirección, efectivamente, del eje X. Expresándolo como vector, tenemos que la velocidad es 20i metros por segundo. Podemos comprobar que esto es correcto del siguiente modo. Cuando movemos la varilla hacia la derecha, ¿qué ocurre con el flujo? Bueno, ocurre con el flujo que la superficie la estamos haciendo mayor, entonces el flujo aumenta. Por tanto, si el flujo aumenta, según la ley de Faraday-Lenz, el
O sea, se va a crear una corriente inducida que trate de disminuir el flujo. ¿Cómo puedes hacer disminuir el flujo? Bueno, pues si la corriente va en esta dirección, recordemos que la corriente crea un campo magnético también dado por la otra regla de la mano derecha. Cuando la intensidad va en este sentido, el campo magnético hace círculos en torno a ella. Si nos fijamos en el conductor de arriba, esto significa que el campo magnético por dentro del circuito va hacia afuera, lo cual tiende a disminuir el flujo. El flujo que entraba hacia adentro, en la dirección de S, ahora va en contra. Si lo hacemos en cualquiera de estos conductores, pasa lo mismo. Si uno coge una intensidad para acá, ve que el campo magnético sale para afuera. O sea, que esto es consistente con que la velocidad vaya hacia la derecha, el flujo aumente y, según la ley de Faraday-Lenz, la corriente que se crea tienda a sacar flujo hacia afuera. Pero bueno, esto, si nos complica mucho la vida, simplemente se trata de ser consistente con los signos y entonces sale automáticamente bien el sentido en el que vamos. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, una corriente en sentido horario, aquí hubiera habido un más, y para que se genere una corriente en sentido horario, menos 2 por más 1 dividido por todo esto nos hubiera dado un menos 20 metros por segundo. O sea, que iría esta varilla hacia la izquierda. En el apartado B, se nos pide indicar la fuerza que es necesario ejercer sobre la varilla para que su velocidad sea constante. Bueno, si hay que ejercer una velocidad constante, ¿qué significa? Bueno, velocidad constante significa, por definición, aceleración cero y, por tanto, la suma de las fuerzas, según la segunda ley de Newton, deben ser cero. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la varilla? Bueno, pues por el hecho de que haya una corriente que sube para arriba en la dirección de la SIS, hay una fuerza magnética. Y nosotros tendremos que añadir una fuerza que compense esto. O sea, la fuerza externa que nosotros tendremos que hacer para que la suma de fuerzas sea cero será el contrario de esta fuerza magnética. ¿Y la fuerza magnética por qué viene dada? Fuerza magnética viene dada por IL vectorial B, donde el vector L va en la dirección de la intensidad. O sea, en módulo es ILB. No hay que poner el seno porque fijémonos que los dos vectores son perpendiculares, el campo magnético y va en la dirección negativa de las zetas y el vector L va en la dirección positiva de las is, o sea que no hace falta tenerlo en cuenta. De todas formas ya saldría con el producto vectorial y tenemos L va en la dirección positiva de las is y el campo va en la dirección negativa de las K, como ya hemos discutido antes. Ahora, recordemos, IJK, y por J vectorial da K, J vectorial K nos da I, K vectorial I nos da J. Como hay un signo aquí entre medias, sale fuera, y tenemos que esto es menos I por L por B, y J por K nos da I. Por tanto, ¿esto cuánto es? Esto es menos 1 amperio. Y aquí hay que tener cuidadín, porque aquí no lo he explicitado. Aquí es el módulo de la intensidad, ¿vale? El vector ya está considerado aquí, el sentido, que antes lo habíamos puesto con un signo. Aquí no hay que contarlo dos veces. Lo digo porque uno podría decir que la intensidad es menos 1 amperio. Ojo que aquí el sentido ya lo hemos contado en el vector. Así que no hay que poner menos 1 por 0,2 por 0,5 en la dirección I. Y esto nos da menos 0,1 I newtons, que es una fuerza. Y la fuerza externa, por tanto, cambiándole el signo, va a ser 0,1 I newtons. O sea, hacia la derecha. ¿Por qué hay que empujar hacia la derecha? Bueno, por la misma razón que hemos dicho antes.
Según la ley de Faraday-Lenz, el circuito tiende a contrarrestar los efectos. Como al mover la varilla hacia la derecha estamos aumentando el flujo, lo que trata de hacer la fuerza magnética es hacer que el flujo disminuya, disminuyendo la superficie y por tanto tirando la varilla hacia la izquierda. Como la fuerza magnética tira hacia la izquierda, que es lo que hemos visto aquí, nosotros para mantener esta varilla moviéndose con velocidad constante tendremos que empujar hacia la derecha. Recapitulando los puntos más importantes, fórmulas típicas de inducción, hay que tener cuidado con la discusión del sentido de la intensidad. Al calcular la fuerza magnética hay que tener cuidado de nuevo con los signos, no aplicarlo otra vez aquí porque ya está metido en el vector, y la fuerza externa es el contrario de la fuerza magnética. El ejercicio 4 de esta opción nos plantea una situación de óptica física en la que tenemos un rayo incidente sobre un prisma. Se nos dice que sobre la cara AB de este prisma que nos dibujan aquí con un ángulo de apertura de 45 grados, incide perpendicularmente desde el aire una haz de luz monocromática, o sea, con una única frecuencia, con una frecuencia de 4,6 por 10 a la 14 Hz. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que si algo incide perpendicularmente sobre cualquier superficie, sigue recto. Eso se deduce de la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que el índice por el ángulo de incidencia es igual al índice del segundo medio por el seno del, ángulo de refracción. Pero si el ángulo de incidencia, que siempre se mide con respecto a la normal, es 0, el seno de 0 entonces es 0, y necesariamente eso hace que el seno de alfa 2 sea 0 también, y por tanto alfa 2 es 0. O sea que alfa 1, el ángulo de incidencia igual a 0, implica por la ley de Snell automáticamente que el ángulo de refracción es 0, y eso significa que el rayo emerge según una línea recta. Se nos dice ahora, calcule el índice de refracción que debería tener el prisma. Lo de fuera es aire y se nos dice que el índice de refracción en el aire lo podemos tomar como en el vacío, igual a 1. ¿Y cuál debe ser este índice de refracción para que el ángulo de emergencia del haz de luz a través de la cara AC de la segunda cara sea de 90 grados? Esto es 90 grados con respecto a la normal. Si sale a 90 grados quiere decir que sale paralelo a la cara. Otra manera de decirlo es que este ángulo de incidencia aquí va a ser el ángulo límite. Bueno, pues simplemente usaremos la ley de Snell. Fijémonos que si estos son 45 grados y estos son 90, automáticamente, ¿qué sabemos? Sabemos que hay aquí un ángulo de 45 grados y como esto forma un recto, el ángulo de incidencia aquí también es de 45 grados. Es una situación más sencilla donde no tenemos que aplicar los prismas habituales, aplicamos la ley de Snell en la primera interfaz, la ley de Snell en la segunda interfaz y la suma de los ángulos del triángulo superior para relacionar el primer ángulo de refracción y el segundo de incidencia. Aquí no hace falta todo eso, o sea, es como más obvio. Y entonces, ahora por la ley, solo hay que aplicar la ley de Snell aquí. Lo que yo sé es que el índice de refracción, llamémoslo del vidrio, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que es de 45, va a ser igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo con el que salgo, que era 90 grados. Esto es 1. Este también es 1. Bueno, vemos que lo que nos queda es que el índice del vidrio es 1 partido por el seno de 45 grados, que es 1 partido de raíz de 2, y por tanto el índice del vidrio nos queda raíz de 2 mayor que 1. Ya sabemos que
el índice de refracción es una cantidad adimensional porque es un cociente de velocidades. Muy bien, ahora apartado B, muy sencillo también, determina las longitudes de onda del haz fuera y dentro del prisma. Bueno, aquí en cualquier interfaz lo que siempre vamos a usar es que la frecuencia se conserva, porque la frecuencia está relacionada con la energía de los fotones incidentes. Por tanto, si la frecuencia en el aire va a ser la misma que la frecuencia del vidrio, de aquí podemos relacionarlo con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia, así que esto lo podemos poner de este modo, como la velocidad de propagación en el aire partido de la longitud de onda en el aire y la velocidad de propagación en el vidrio partido de la longitud de onda en el vidrio. Y a su vez podemos calcular la velocidad de propagación como la velocidad de propagación en el vacío c partida por el índice de refracción. Así que tenemos c partido por el índice del aire y aquí tenemos la longitud de onda en el aire. Todo lo que estamos haciendo vale para cualquier problema de conservación de la frecuencia. Aquí lo que hemos puesto como aire y vidrio puede ser para cualesquiera dos medios. Y aquí nos queda lo mismo. Y entonces vemos que, puesto que los numeradores son iguales, los denominadores deben serlo también. Esto significa que el índice de refracción del aire por la longitud de onda en el aire debe ser el índice de refracción del vidrio por la longitud de onda en el vidrio. Bueno, el índice de refracción del aire lo podemos quitar porque es 1. Y ahora, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es el valor de la frecuencia en el aire. Como el valor de la frecuencia en el aire lo hemos puesto aquí, el valor de la velocidad de luz en el vacío partido por 1, que no lo ponemos ya por la longitud de onda en el aire, de aquí es directo calcular la longitud de onda en el aire, que va a ser la velocidad de la luz en el vacío partido por la frecuencia. La velocidad de la luz en el vacío nos la dan aquí, aunque es un dato que valdría la pena tener en mente. 3 por 10 a la 8 partido por 4,6 por 10 a la 14. Y esto nos da 6,52 por 10 a la menos 7 metros. O sea, unos 652 nanómetros. La franja del visible. Y para calcular la longitud de onda en el vidrio, pues simplemente de aquí ya lo tenemos. La longitud de onda en el vidrio va a ser simplemente la longitud de onda en el aire partido por el índice de refracción del vidrio. O sea, este valor que acabamos de sacar aquí, 6,52 por 10 a la menos 7 partido por raíz de 2, y eso que me da 4,61 por 10 a la menos 7 metros, 461 nanómetros. Y en el último problema de esta opción nos encontramos con un ejercicio de física nuclear de desintegración radiactiva. Se nos dice que un cierto isótopo radiactivo, el tecnecio 99, este sería el número másico, de hecho coincide, como luego veremos, o sea, el número de neutrones y de protones, que coincide aproximadamente, y de hecho nos lo indican luego, con la masa atómica en U+, en gramos por mol. Bueno, pues este isótopo tiene un periodo de semidesintegración, lo que se suele designar como T1 medio, de 6 horas. Lo pasamos rápidamente a segundos, multiplicando por 3600, esto nos da 2,16 por 10 a la 4 segundos. Y nos piden determinar, en primer lugar, la constante de desintegración radiactiva,
Esto es muy fácil porque es directamente aplicar una fórmula, o sea, la constante de desintegración radiactiva, que es el inverso de la vida media, y hay un factor logaritmo neperiano de 2 que hay que tener en cuenta con el periodo de semidesintegración. Esto nos da entonces logaritmo neperiano de 2 partido de 2,16 por 10 a la 4, y esto nos da 3,209 por 10 a la menos 5, y puesto que estamos cogiendo un número sin unidades dividiéndolo por segundos, las unidades de la constante de desintegración radiactiva, recordemos que es segundos a la menos 1. Básicamente son desintegraciones por segundo, que sería otra manera también de expresarlo. Y en el apartado B se nos pide cuál es la cantidad de tecnecio 99 en gramos, esto es importante, que hay que suministrar a un paciente de 70 kilos si la dosis recomendada es de 10 megabecquerels por kilo de masa. O sea, mega es 10 a la 6. Entonces, básicamente, si el paciente tiene 70 kilos y por cada kilo se recomienda suministrar 10 megabecquerels, vamos a ver pues cuál es la actividad, ya que es becquerels, es una unidad de actividad radiactiva que es necesario suministrar. Y para calcular esta actividad vamos a tener que 70 kilos y por cada kilo pues 10 por 10 a la 6 becquerels. Esto nos da una actividad de 7 por 10 a la 8 becquerels. La actividad, recordemos, es el número de desintegraciones por segundo que queremos que ocurran dentro del cuerpo del paciente para estas técnicas de radiodiagnóstico. Y ahora, una vez que tenemos la actividad, se nos pide calcular cuál es la cantidad que hay que suministrar. Bueno, fijémonos que tenemos para ello dos fórmulas. Una es cómo puedo sacar yo a partir de la actividad el número de núcleos de tecnecio 99 que necesito. Bueno, pues la relación entre la actividad y el número de núcleos viene dada por esta fórmula, donde la proporcionalidad viene dada por la constante radiactiva. Y una vez que uno tiene el número de núcleos, uno lo puede relacionar con la masa. ¿Cómo? El número de núcleos es básicamente el número de moles por el número de Avogadro. ¿Y el número de moles qué es? Es la masa en gramos. O sea, esto de aquí, bueno, no hace falta que lo pongamos, pero esto ya está directamente en gramos, no hay que aplicar ningún factor de conversión, siempre y cuando la masa atómica esté en UMAS, que son gramos por mol. M minúscula entre M mayúscula sería el número de moles, y esto hay que multiplicarlo por el número de Avogadro, que sería el número de núcleos, en este caso, que hay en un mol. Fijémonos que si obtenemos el número de núcleos a partir de aquí, que es lo que vamos a hacer, porque tenemos tanto la actividad como la constante radiactiva, luego vamos a poder sacar la masa en gramos fácilmente. La actividad es de 7 por 10 a la 8 becquerels, y la constante radiactiva hemos visto antes que era de 3,209 por 10 a la menos 5 en segundos a la menos 1, y eso nos da 2,181 por 10 a la 13. Este es el número de núcleos, lo podemos indicar explícitamente. Y ahora despejamos de aquí la masa, pasa la masa atómica multiplicando, el número de Avogadro pasa dividiendo, el número de núcleos es de 2,181 por 10 a la 13 núcleos,
la masa atómica del tecnecio es de 99 UMAS. Y entonces el número de Avogadro, que nos lo dan aquí, es 6,02 por 10 a la 23. Y de aquí nos sale que debemos suministrar a este paciente 3,587 por 10 a la menos 9, o sea, una cantidad tremendamente pequeña. De lo contrario, podemos liarla bastante. Gramos de tecnecio 99. O sea, una 1000 millonésima parte de un gramo, básicamente. Muy poco.